Romanos 6:14 dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es este un versículo que argumenta la cancelación de la ley? Te invito a quedarte con nosotros y a conocer más del tema. Bienvenidos nuevamente a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Saludamos desde México a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, un saludo muy cariñoso para todos los que han venido siguiendo estos temas que espero que sean de mucha edificación. Muy bien. Liliana, hemos estado hablando sobre la ley y si esta está vigente o no. Tenemos en la introducción Romanos 6:14 que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo interpretar este versículo a la luz de la palabra de Dios? Bueno, Gerardo, hemos venido viendo en las diferentes cartas de Pablo que Pablo nunca ha hablado en contra de la ley. Es decir, eso es algo que hemos venido sustentando en una y otra carta y esta no es una excepción. Fíjense lo que nos dice, volvamos a leer el versículo y miremos, como hemos invitado antes, el contexto. Dice el verso 14, 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nomás estos dos versículos ya nos van dando a nosotros la idea de que de ninguna manera puede estar abolida la ley. Yo los invito a que miremos todo el contexto. El contexto del capítulo, Romanos 6:1, ¿con qué comienza? Comienza con algo que nos va a aclarar muchísimo y es el concepto de pecado. En el verso 1 nos dice, ¿qué pues diremos? Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él está aquí confrontando lo que es la gracia con lo que es el pecado. Ya no está hablando directamente de la Torá. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, definamos el pecado para que podamos entender de qué es lo que nos está hablando aquí Pablo. Primera de Juan 3:4 nos dice muy claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Yo creo que ahí estamos viendo el concepto de Pablo, que era el mismo concepto de Juan, y los dos coinciden en algo que es muy importante. El pecado es la transgresión de la Torá. Por lo tanto, hay pecado cuando hay Torá o ley. Y esto lo podemos entender en cualquier momento de nuestra vida. Nosotros solamente somos culpables de transgredir una ley que exista. Es decir, si no existe una ley, no hay transgresión. Nadie puede romper esa ley porque no existe. Entonces, Romanos 4:15, por ejemplo, nos dice también Pablo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, nos está confirmando. ¿Por qué dice que produce ira? Pues porque a la gente no le gustan como las imposiciones y los mandamientos y las leyes, pero de todas maneras, si no hay ley, no hay transgresión. Esto es muy importante cuando estamos revisando el contexto, porque Pablo entonces está diciendo, bueno, somos salvos por gracia. Entonces, vamos a continuar pecando. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué nos está diciendo? Hay una ley. Y sigamos mirando el contexto y lo vamos a probar. Porque si fuimos plantados juntamente con él, con Yeshua, en la semejanza de su muerte, lo seremos en la resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Qué nos está hablando? Que tenemos que dejar de pecar. ¿Qué es dejar de pecar? Obedecer el mandamiento. Cuando nosotros no pecamos, cuando obedecemos el mandamiento.
Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de él, porque él, en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Recordemos, la paga del pecado es muerte. Yeshua al resucitar nos dio a nosotros la posibilidad de tener la vida eterna. Así que ese pecado que teníamos y el pecado que cometamos, digamos, en algún momento, nos tiene que llevar a nosotros a arrepentimiento para encontrar esa vida eterna. Si una persona robó, por ejemplo, y hay un mandamiento que dice no hurtarás, esa persona debe venir en arrepentimiento, debe restituir lo robado y vuelve a estar otra vez bajo la gracia del Eterno. Ese es el pensamiento de Pablo y ese es el pensamiento del Eterno. Entonces dice, así nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para el Eterno en Yeshua el Mesías. ¿Por qué muertos para el pecado? Porque nosotros ahora queremos vivir en obediencia. Vivir en la obediencia a los mandamientos. No reine pues, dice el verso 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está diciendo, bueno, cambien de vida, dejen atrás el viejo hombre y vengan ahora en obediencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque, ahora sí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para mí que ella es muy claro cuando uno ha entendido los conceptos de lo que es pecado y todo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando nosotros resucitamos con Yeshua a una vida eterna, cuando nosotros vinimos al encuentro de él y vinimos en arrepentimiento y cambiamos la vida, entonces ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Tenemos control de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que vemos, para que podamos vivir en obediencia, porque nosotros estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La misericordia. Recordemos, la gracia y la ley no se oponen de ninguna manera. Por la gracia somos salvos, somos perdonados por la misericordia del Padre que nos llamó, que nos mandó a Yeshua, que murió por nosotros. Pero una vez que ya estemos en el pueblo como hijos de Dios, pues tenemos que obedecer sus mandamientos porque le amamos. Por eso dice entonces, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que estar bajo la ley es bajo la consecuencia de la ley. Es decir, una persona que por un robo fue a la cárcel, ya salió de la cárcel, ya no está bajo la ley. Ahora va a seguir robando, pues tiene la opción o de seguir robando o de decidir no hacerlo. Pero ya no está bajo la ley, ya pagó por ese pecado. Yeshua pagó por nosotros el precio del pecado. Entonces sigue Pablo diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o de la obediencia? Ya es nuestra decisión a quién le vamos a servir. Si le vamos a servir al pecado o le vamos a servir vamos a esforzarnos por estar en la obediencia. Ya después sigue hablando Pablo de no, como humanos tenemos debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad. Ahora es para la santificación. O sea, terminamos muy claro el concepto cuando Pablo está diciendo, ustedes escogen si le van a servir al pecado y a la muerte o van a escoger vida por medio de la obediencia. Y por eso termina el capítulo diciendo, ahora habéis sido libertados del pecado, que ya tenemos control de nuestra vida porque sabemos que al obedecerle al Padre ya no habrá más pecado. Y hechos siervos de Dios tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque recordemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías. Muy bien.
Muy bien. A ver, Liliana, tenemos otro versículo muy interesante. En Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ese también nos da a nosotros como la idea de que el Espíritu y la ley se oponen. Eso es lo que se está diciendo. Pero si volvemos otra vez al contexto, vamos a ver que no. Porque empezando, dice en el capítulo 7, sigue hablando Pablo, ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive. Bueno, empieza a darnos todos los ejemplos la compara con que el matrimonio, mientras la pareja viva, el pacto está vigente. Ahora, en el verso 5 nos dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Pablo era, cuando estábamos en la carne, ¿qué es? Cuando estábamos sin Yeshua. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿a quién le servíamos? Al pecado. Pero ahora dice, libres de la ley, o sea, libres de la consecuencia, ya perdonados por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado y no por la ley. Esto nos aclara completamente el texto. ¿Cómo es que el Eterno pone los mandamientos en nuestro corazón? A través del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Ezequiel 36. Cuando el Eterno dice que Él nos pondrá agua limpia, nos limpiará de toda inmundicia, que es el haber venido ya al perdón y a la gracia. Dice, y a través del Espíritu Santo pondré mi ley en sus corazones. De eso se trata además el nuevo pacto. No solamente Ezequiel 36, en Jeremías 31, en Hebreos 8. Cuando nos habla del nuevo pacto que fue sellado por Yeshua, ¿qué es lo que nos dice el nuevo pacto? Que el Eterno pondrá la ley o la Torá en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que fue lo que se hizo en el día de Pentecostés, cuando puso la ley en el corazón. Entonces, por eso sigue diciendo Pablo, ¿la ley es pecado? Pues no, claro que no. La ley eso es el corazón mismo del Padre. Y yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, el Padre nos dice qué cosas hacer y qué no hacer. Lo que Él nos prohíbe hacer, si lo hacemos, estamos nosotros pecando. Entonces, ahí nosotros entendemos muy claro lo que es el concepto que Pablo estaba teniendo. Jamás, en ningún momento, Pablo dice que la Torá está abolida. Solamente que él y eso nos lo confirma en el verso 12 cuando dice, de manera que la Torá es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo podría Yeshua, por ejemplo, venir a quitarnos el mandamiento que es santo, justo y bueno, que es el corazón, que es el pensamiento mismo del Eterno? Entonces, por eso dice el mismo Pablo, lo dice en este capítulo, en el versículo 12. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, tenemos que esforzarnos para obedecer al Padre. Es el concepto en general. Entonces, ni se oponen la gracia y la ley, no, por gracia somos salvos. Yeshua nos quitó el estar bajo la ley, que era la consecuencia de pecado. Él nos da la oportunidad de elegir. La Torá es santa, es buena y es justa. La Torá es espiritual y la Torá, la ley, la pone el Eterno en nuestro corazón a través de ese proceso de santificación del que nos habla
como les dije, en Ezequiel 36 y cuando está en Hebreos 8 y en Jeremías 31 descrito lo que es el nuevo pacto. Entonces, es una decisión nuestra. Pablo termina diciendo, el pecado está en mí, pero yo puedo tomar la decisión de obedecer a Dios y no pecar. Liliana, siempre hemos entendido que cuando Jesús da su vida, empieza la gracia y queda fuera la ley, pero lo que tú nos estás explicando es que la gracia siempre ha ido de mano de la ley, juntas. Es que la gracia es la misericordia del Padre y la ley es su corazón, son sus enseñanzas. Nunca podemos olvidar que la palabra ley significa enseñanzas del Padre. Ya habíamos visto en un programa cuando lo terrible que suena cuando uno dice, no, nosotros somos libres de la maldición de la ley. Si nosotros lo pusiéramos, somos libres de la maldición de las enseñanzas del Padre. Eso no tiene sentido. Si son las enseñanzas del Padre, son buenas. Por eso Pablo acaba de decir, son santas, son buenas, son justas. Entonces, somos nosotros. No tiene nada que ver. La gracia está desde el principio. Adán y Eva pecaron. El Eterno, ¿qué hizo? Los cubrió con las pieles de cordero. Hizo el primer sacrificio. Esa es la gracia. Noé, por gracia fue salvo, dice. Abraham fue llamado y por fe y por gracia él obedeció y siguió, pero guardó los mandamientos, dice también la palabra. La gracia es eterna, no viene desde Yeshua, viene desde el principio, porque nosotros tenemos un Dios lleno de misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. De manera que esa es la gracia. Él se acordó de nosotros, nos llamó porque quería que nosotros fuéramos sus hijos. No, mandó a Yeshua que pagara por nosotros la entrada a ser hijos del Eterno, a ser sus hijos. Y cuando entramos, pues nos dice cuáles son las condiciones para nosotros permanecer en su presencia y ser un testimonio de verdad, de ser creyentes en el Santo de Israel. El testimonio tiene que ser claro. Yo tengo que ser una persona que viva en obediencia para poder ser sal y luz al mundo. ¿Siempre ha sido la salvación por la gracia, Liliana? Siempre, siempre, siempre. Es más, por la ley, no hubiéramos podido o no hay ningún recurso para que alguien pueda regresar. Tiene que hacerlo a través de Yeshua. Es decir, la misma ley al que le dio la espalda y se fue y abandonó la ley y está en el pecado, no le da si ya la dejó del todo y dejó la identidad, no le da el recurso de regresar. Por eso la única forma de entrar es a través de Jesús, de Yeshua. Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. ¿Por qué? Porque él pagó el precio de muerte y resucitó. La paga del pecado es muerte. Como por el pecado estábamos muertos, nosotros mismos no podíamos resucitar, pero Yeshua sí, porque Yeshua es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que él pagó por nosotros y resucitó y nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas, regresando ahora a ser parte de la familia del Padre, como nos dice el mismo capítulo 1 de Juan. Ok, ese es un tema muy importante. Se están aclarando muchas cosas en cuanto a la ley y la gracia. ¿Nos podrías resumir todo lo que nos has dicho para que la gente entienda en pocas palabras lo que explicaste en todo el programa? Yo creo que lo mejor que pudiera resumir es recordar lo que es pecado. Pecado es transgredir la ley. Transgredir es ir en contra, hacer algo que la ley prohíbe. Entonces tiene que haber una ley. No puede ser, si no hay ley, no hay pecado. Si no hubiera ley, nosotros no estuviéramos hablando de pecado. Y yo estoy absolutamente segura por mi paso, por la congregación de los creyentes en el Eterno de toda una vida, que jamás yo escuché ni a un pastor diciéndole a la congregación, no, ustedes pueden robar, matar, hacer lo que quieran porque ya no hay ley. Eso es absurdo. Siempre nos han guiado, los líderes, los pastores y todos nos han guiado a que nosotros obedezcamos los mandamientos. Entonces hay mandamientos,
no tiene nada que ver, no es incompatible con la gracia, y es a través del Espíritu Santo que esos mandamientos son puestos en el corazón. De ahí nace el deseo de obedecerle al Todopoderoso. Liliana, hay otros temas que son controversiales de las cartas de Pablo, como los que hay en Tesalonicenses. Bueno, mira que es muy interesante que la mayoría de las personas piensan que Pablo en la carta de los Tesalonicenses no habla directamente en contra, digamos, como se piensa tradicionalmente. Se piensa que esa carta no es como tan controversial, pero fíjate que es una carta tan conocida y ese es un tema que me gustaría tratarlo en el próximo programa, porque la carta de los tesalonicenses siempre está muy relacionada con la venida de Yeshua. Y entender que Pablo nos está haciendo una advertencia tan importante como la que vamos a ver en ese próximo programa que les digo, para estar preparados para ese evento, nos tiene que sacudir y hacer entender de una vez que la Torá es eterna y que a través de la misma Torá lo que hizo el Eterno fue darnos todas las especificaciones, las instrucciones, el conocimiento para que nosotros tuviéramos esa dirección de parte de Él. Nunca, en ningún momento, Pablo ha hablado contra la ley. Eso ya espero que hubiera quedado claro en el corazón de las personas. Nosotros aprendimos que Pablo estaba como en contra de la ley, pero ¿por qué? Ya hemos visto en programas anteriores también que era parte del plan del Eterno, que nosotros primero conociéramos a Yeshua, que nos concentráramos en ese encuentro con Jesús, que Él viniera, nos cambiara la vida, nos diera un corazón obediente. Y fíjense que sin saber todavía, sin tener la revelación de la Torá o de la ley, nosotros empezamos a través del encuentro con Yeshua, empezamos a obedecer, empezamos a salir del mundo, a dejar atrás el pecado y a venir en obediencia. De manera que cuando nosotros estamos pensando en la venida de Yeshua, en la venida de Jesús, que es uno de los temas que tan importantes de los que habla Tesalonicenses, nosotros nos tenemos que cuestionar, bueno, ¿cómo quiere el Señor encontrarnos cuando Él regrese? ¿O a dónde vamos a estar cuando Él regrese? ¿Y cómo es que llegamos a estar en su presencia? ¿Y cómo es que venimos a reinar con Él cuando ya sea la hora del regreso? Así que entender este tiempo de restauración de todas las cosas es lo que nos permite a nosotros continuar en obediencia. Porque como les decía ahora hace un momento, estoy segura que las personas que están escuchando estos mensajes en enlace obedecen al Padre, obedecen los mandamientos y lo obedecen con gusto, y con gusto se tienen el control de sus propias emociones, de su cuerpo, de todo para agradar al Padre. De manera que estamos cumpliendo la ley, solamente aceptémoslo y empecemos a amar los mandamientos, porque eso es lo que a nosotros nos hace llegar hasta la presencia del Padre y disfrutar de sus bendiciones. Muy bien, ese tema de la segunda venida de Cristo va a estar muy bueno. Seguro, porque es un tema que nosotros estamos viviendo ya muy cerca, Gerardo. Estamos muy cerca al tiempo del regreso. De manera que aprender del tema del regreso de Yeshua en relación a si la Torah está vigente o no, y alrededor del tema de la restauración, pues nos va a ayudar a nosotros a estar con fe y con firmeza de que estamos en el corazón del Padre y que estaremos en este tiempo siempre protegidos por Él si nosotros conservamos la instrucción que Él nos ha dejado. Muy bien, Liliana. Muchas gracias por tu enseñanza. Se terminó el tiempo. Shalom, bueno, shalom para todos, y en el próximo programa vamos a tener cosas muy interesantes. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Gracias, bendiciones a todos.
Hemos visto en Gálatas, Efesios, Colosenses y hoy en Romanos que Pablo no se contradice cuando afirma que la ley es eterna. ¿Podemos confirmar esto en las demás cartas? Acompáñenos en el siguiente programa en el que estudiaremos el tema desde la carta a los tesalonicenses. Bendiciones.